Ganando de la clase. Les había mandado una resolución, compañeros de la sala. Voluntariamente ahí quedamos que 15, aquí analizaron de esa resolución. ¿Quién quiere empezar? Todos. Tranquilo, alguien que sí lo haya leído, compañeros, tarea personal, que nos diga. Sí, pero si nos manda el laboratorio para hoy, ¿qué hora es? No, hombre, eso sí es rato no. No lo leyó. Cuando estudie para su privado, va a ser 18. Y cuando uno estudia para privado, compañeros, tiene 15 horas, 15 horas de estudio, ¿no? Es demasiado lo que hay que estudiar, es mucho. ¿Sí? Entonces, un par de hojitas se leen en unos 10 minutos. Bueno, ¿alguien que sí lo haya leído? Nadie lo leyó, compañeros. Tenemos la única. De razón, ahí está la razón por la cual muchos no salieron bien en el examen, compañeros. Compañero, no sé qué dice. Oigamos, compañeros. Es que creo que plantearon mal esta era de carácter jurídico y no de carácter económico. Creo que habían alegado algunas cuestiones que no tenían nada que ver, por decir, ahorita lo leí hace un par de días, pero lo que se refiere a jurídico era lo que ya estaba establecido. En cambio, lo colectivo, económico, social es para modificar o crear nuevas normas. Entonces yo entendí que no hicieron bien, nada más no pudieron dar con el carácter. Vamos a ver, otro compañero o compañera que quiera agregar algo. La denegaron. ¿Por qué la denegaron? ¿Por qué no admitieron? ¿Qué fue lo que interpusieron? Estamos hablando de un recurso de apelación. ¿Y qué tipo de conflicto se está hablando? ¿Qué tipo de conflicto interpusieron ellos? Un económico social, y lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque tenían que interponer uno de carácter jurídico. ¿Y por qué era de carácter jurídico? Porque era el incumplimiento del pacto colectivo. Esa resolución, compañeros, aunque tiene como 100 años de que la emitieron, pero esa resolución es una resolución bien interesante, porque lo que ocurrió realmente es de que los apelantes en su momento interpusieron un conflicto colectivo de carácter económico-social. Sin embargo, inicialmente como que se los habían admitido, porque ustedes pueden ver que la apelación está planteada en contra de la resolución que enmendaba el procedimiento. Leamos la resolución para los que la tengan por ahí. Dice: en apelación y con sus antecedentes se examina la resolución del 8 de junio del año en curso, emitida por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica. Antes, compañeros, la competencia de los juzgados estaba dividido en zonas económicas. Guatemala, el departamento de Guatemala era la primera zona económica, y Escuintla era la segunda zona económica, y así todo el país estaba por zonas económicas. Ahora los juzgados ya no tienen esa parte final de su denominación. Antes se decía juzgado de primera instancia de trabajo de la segunda zona económica, por ejemplo. Bueno, luego dice: en el colectivo número tal, a cargo del oficial y notificador tal, y los señores X y Z, en la calidad con que actúan en contra de la empresa de Guatemala S.A., vamos a ver en la que a resolver declara
enmienda el procedimiento. Esa es otra figura, ¿verdad, compañeros? La enmienda del procedimiento. Veamos, para los que tienen la ley de organismo judicial, pueden sacar y vamos a leer el artículo. Y de una vez les digo, compañeros, que ese artículo viene en el examen. Habla de esto, de la enmienda del procedimiento. Alguien que nos pueda leer el artículo 67 de la ley de organismo judicial. Enmienda el procedimiento. Artículo 67 de la ley de organismo judicial. Enmienda del procedimiento. Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones. A. El juez deberá precisar razonadamente el error. B. El acto deberá señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas para hacer constar que han quedado sin validez. C. No afectará a las pruebas válidamente recibidas. D. Reformado por el artículo 3 del decreto número 112/97 del Congreso de la República. No afectará las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto de resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento desapelable, excepto cuando haya sido dictado por el tribunal colegiado en toda clase de juicio, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver. En definitiva, momento en que se esperará la resolución de la apelación, el tribunal que consta en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por las secretarías respectivas. El auto que disponga de enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de juicios. Muy bien, entonces hay cuestiones importantes en ese artículo, compañeros. Esto de la enmienda de procedimiento es una disposición, ustedes saben, la ley de organismo judicial es una ley procesal de carácter general. Es decir, que esto es aplicable en civil, es aplicable en laboral, en todas las áreas del derecho, digamos, este concepto de la enmienda de procedimiento, y por eso es importante que lo platiquemos hoy, que lo entendamos, porque no solo sirve para nuestro curso, sino para otras disciplinas. Dice que ¿cuándo procede? Digamos, esa sería una bonita pregunta del examen, ¿verdad? ¿Cuándo procede el auto de enmienda de procedimiento? Y ahí dice al principio, compañeros, cuando hay error sustancial. Dice error sustancial, quiere decir que tiene que ser un error importante, digamos, dentro de la tramitación del proceso. Entonces, a esa pregunta de cuándo procede la enmienda de procedimiento sería cuando se incurra en error sustancial que vulnere derechos de las partes. Por ejemplo, supongamos que se está tramitando un proceso y en un momento dado se les olvida notificar a una de las partes procesales y las actuaciones siguen. Y de repente ya más adelante se dan cuenta que no le habían notificado, por ejemplo, a una parte procesal. Ahí están violando el derecho de esa parte procesal, que tiene derecho a que se le notifiquen todas las resoluciones que se emiten. Entonces, al haber un error sustancial, lo que realmente pasa es regresar el proceso, en otras palabras. Lo que hace la enmienda del procedimiento es declarar inválidas ciertas actuaciones que se han realizado y regresar el proceso hasta el momento en que se cometió el error. Por eso dice ahí más adelante que hay que
indicar claramente cuáles son las resoluciones y diligencias que han sido afectadas, es decir, las que pierdan validez, digamos, porque usted está regresando el proceso, pues está regresando el proceso a través de la enmienda de procedimiento. Entonces dijimos que, repitiendo, procede cuando hay error sustancial que vulnere derechos de las partes. Ahora, la ley esta nos dice que es error sustancial, porque es lo que dice después. Ahora vayan anotándolo ahí, ¿verdad? ¿Qué es error sustancial, por ejemplo? Sería la violación de garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Repito, digamos que ese error sustancial sería la violación a garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Bueno, vean en el artículo, dice que la enmienda está sujeta a ciertas limitaciones. Porque fíjense que lo que pasa es de que un juez, por ejemplo, pudiera eventualmente usar esa figura para afectar también alguna parte procesal. Entonces la ley le exige al juez ciertas cuestiones que son las que están aquí en estos incisos. Entonces vayamos anotándolo porque sí, estudien en sus apuntes. Entonces estas serían las limitaciones a la enmienda del procedimiento. Luego vamos a comparar, ahí parece que en el que usted leyó, la versión es diferente. Ese creo que no lo había leído. Y luego dice... Bueno, entonces la primera limitación, la número 1, es precisar razonadamente el error. Es decir, que el juez tiene que decir el error, pero tiene que dar las razones por las cuales esto es un error. Por eso dice precisar razonadamente el error. Esa es la primera situación. El juez tiene que dar una justificación por qué es un error sustancial lo que él está tomando en consideración para enmendar el procedimiento. Entonces es el número 1. Número 2. Lo vamos a resumir. Entonces vamos a resumir el inciso B que está en la ley. Señalar las resoluciones y diligencias afectadas. Señalar resoluciones y diligencias afectadas que pierdan validez asentando razones marginales. Asentando razones marginales en las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, en el expediente hay una resolución del 10 de enero de 2024 que, por ejemplo, pierda validez, se tiene que decir en el auto que pierde validez y hay que ir allá a esa resolución del 10 de enero y al margen hay que razonar que perdió validez por la enmienda del procedimiento. A eso se refiere. En términos legales, compañeros, esto de las razones marginales tienen mucha importancia, mucha relevancia. Por ejemplo, ¿en qué otras partes vemos razones marginales? En las partidas de nacimiento, por ejemplo, cuando usted saca un certificado de nacimiento, en el reverso aparecen las
las anotaciones o razones que al margen pudiera estar. Por ejemplo, si alguien fue declarado interdicto, entonces al margen de la partida de nacimiento se razona que fue declarado interdicto como pues familia. Si, por ejemplo, fue adoptado, por ejemplo, hay una razón de adopción. Si se casó, razón de que se casó. Se divorció, razón de que se divorció. Murió, razón de que murió. Es decir, todas esas son anotaciones o razones marginales que se hacen para que, digamos, tengamos más amplitud. En el ámbito notarial también hacemos razones marginales, ¿verdad? De repente ya lo hablaron ustedes con el profesor de notariado. Pero la ley establece que si hay algún instrumento que, como consecuencia de otro, sufra alguna variante, hay que razonarlo. Por ejemplo, si un notario autoriza una escritura de compraventa, pero cometió un error. Por ejemplo, se le olvidó una cláusula que dice que el vendedor declara que o hace constar de que no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones, artículo 30. Entonces, y que se obliga al saneamiento. En ese caso, por ejemplo, entonces que, digamos, eso ya lo firmaron, yo ya no puedo, el instrumento ya no puedo tocarlo, vaya. Yo lo autoricé, lo firmaron las partes y todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ampliar la escritura. Entonces, hago otra escritura de ampliación de la anterior. Entonces, voy a la anterior y la razono. Esta escritura fue ampliada por la escritura tal. Regreso al protocolo y la razono. O podría ser, por ejemplo, que se haya otorgado un contrato la semana pasada y hoy llegan los interesados y dicen queremos rescindir ese contrato, queremos dejarlo sin efecto, las dos partes procesales ya no queremos continuar con ese contrato. Entonces se hace una escritura de rescisión contractual y se va a la escritura que se rescindió a razonar. El contrato contenido en ese instrumento fue rescindido según la escritura notario, estatal, y firma y sello del notario. A esas son las razones marginales. Entonces lo mismo ocurre aquí. En el expediente hay que ir a las actuaciones que perdieron validez y al margen decir que perdieron validez por la enmienda de procedimiento. A eso se refiere esto del inciso B de ese artículo. Luego en el inciso C dice, podría ser 3 ahí con ustedes, dice que no afecta pruebas válidamente recibidas. No afecta pruebas válidamente recibidas. ¿A qué se refieren estos compañeros? Hay que recordar que la prueba es una institución procesal, quizás la más importante, porque todo lo demás de repente son requisitos, son formalismos, pero si, por ejemplo, usted hiciera la mejor demanda del mundo, pero no hay pruebas, entonces es basura, ¿va? Lo que presentó no sirve de nada, porque hay un principio, y esto me imagino que ya lo hablaron en el procesal civil, que hay un principio de necesidad de la prueba. Digamos, yo no puedo acelerar nada en un proceso, o yo no puedo oponerme a un hecho si no tengo pruebas, ¿verdad? Hay que acreditar. Por ejemplo, en un ejecutivo común, por ejemplo, dice que se está cobrando pensiones alimenticias, por ejemplo. Entonces dice la señora que le debe, el niño tiene 10 años y le debe 10 años porque nunca le ha dado pensión alimenticia, según un convenio. Sin embargo, el señor viene y dice que yo sí le pagué 5 años, entonces los 5 años no, entonces presenta los documentos. Entonces, uno asevera, el otro se opone, pero habrá que demostrar, porque de eso se trata, ¿verdad? La idea, que en realidad la idea en un juicio es convencer al juez que yo tengo la razón. ¿Y por qué la tengo? Porque tengo pruebas, no porque por cualquier otra cosa que no sean las pruebas, porque ese es el principio de necesidad de las pruebas. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, ahora bueno, aquí dice
que si se enmienda el procedimiento, las pruebas no se afectan. Y esto tiene también una razón lógica, compañeros, porque en un momento dado, según la naturaleza de la prueba, hasta podría en un momento dado ya no existir cierta prueba. Porque, por ejemplo, si anulamos la prueba de la declaración de un testigo, por decir algo, supongamos que en enero de este año declaró el testigo. Es una prueba y digamos que fue válidamente recibida. Sabiamente dice que eso no se afecta, porque ¿qué pasaría si dijeran, no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y entonces hasta las pruebas pierden validez y resulta que él murió en mayo? Obviamente ya no va a declarar hoy como testigo. Entonces, si la declaración fue válidamente recibida con anterioridad, esa continúa su validez. Solo las otras actuaciones podrían anularse. A eso se refiere y es algo, pienso yo, muy acertado del legislador haber hecho esto. Luego, lo último dice el inciso B o número 4. Vamos a ver, vamos a ir separando las ideas. Que no afecta actuaciones, vamos a resumir, no afecta actuaciones que no tengan relación con el acto, o resolución que motivó la enmienda. ¿Cómo les dije? Dice, no afecta actuaciones que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda. Ahora bien, hasta ahí, no obstante que el artículo en su redacción está un poco extraño porque hay un párrafo grande ahí. Hasta ahí, ese punto y seguido debería ser punto y aparte, ¿verdad? En la redacción del artículo, pero no está así. Porque después ya se refiere a los recursos, ¿verdad? Pero entonces ustedes anótenlo aparte, digamos, ¿verdad? Después del 1, 2, 3, 4, pongamos aparte. Que este auto, ¿verdad? Que el auto de enmienda de procedimiento es apelable, eso es importante, digamos, porque puede ser que a mí como parte procesal tenga inconformidad y no me haya gustado que el juez haya enmendado el procedimiento, ¿verdad? Entonces, si soy parte procesal, entonces yo apelo porque no me gustó que él haya enmendado el procedimiento. Entonces, que, digamos, ante la pregunta, ¿qué recurso, qué medio de impugnación cabe en contra del auto que enmienda el procedimiento? Sería apelación. Ahí lo dice en este apartado del artículo. Dice que es apelable, pero esa apelabilidad tiene una excepción. Ahí lo dice en lo sucesivo. Dice, excepto cuando haya sido dictado por un tribunal colegiado. Entonces, si es emitido por un juez unipersonal, es apelable, pero si es emitido por un tribunal colegiado, por ejemplo, una sala, si una sala de apelaciones dicta un auto que enmienda procedimiento, eso sería inapelable, porque la sala es colegiado, un tribunal colegiado con 3 magistrados. Entonces anoten ahí, compañeros, esa excepción, ¿verdad? Que es excepción a la apelabilidad si este auto fue emitido por un tribunal colegiado. No dice obviamente la sala, pero es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sería que una sala emitiera esa resolución al ser colegiada. Luego dice en toda clase de juicios. Otra situación importante de la apelación es que no tiene efectos suspensivos. Hay que recordar de que hay apelaciones con y sin efectos suspensivos. Aquí nos dice claramente la ley que este no tiene efectos suspensivos. Entonces anotémoslo ahí, ¿verdad? Por mandato legal no tiene efectos suspensivos.
¿Y qué quiere decir que tenga o no tenga efectos suspensivos, compañeros? Que se suspende el proceso principal, por ejemplo. Si tuviese efectos suspensivos, lo que se hace es parar el proceso y elevar el expediente a la sala para que la sala conozca la apelación, resuelva y hasta que regrese se le da continuidad al proceso porque tiene efectos suspensivos. Sin embargo, las apelaciones, como en este caso, que no tienen efectos suspensivos, lo dice esta norma, entonces el asunto principal sigue su curso. Digamos que paralelamente van las dos cosas. El proceso principal sigue su curso y la apelación se va a la sala y ambas cosas van caminando, digamos. Por eso dice este artículo que si se encuentra en estado de resolver, entonces hay que esperar la resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, alguien plantea, digamos hoy, planteó recurso de apelación, pero como no tiene efectos suspensivos, el proceso tiene que seguir, ¿ya? Y si se admite para su trámite la apelación se va a la sala y empieza las etapas de la apelación en la sala. Y siguen las etapas aquí en primera instancia. Pero, supongamos que la sala sea más tardada y que no haya terminado la apelación, pero ya haya terminado el asunto principal y hay que emitir la resolución final. Entonces, es el supuesto último que se menciona ahí. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa con la apelación antes de emitir la resolución final en el asunto principal. A eso se refiere cuando dice que no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en que se esperará la resolución de la apelación. ¿Ya? Entonces los dos caminan paralelamente, solo que si este le gana al otro a la apelación, entonces esperamos que termine la apelación, porque puede ser que como consecuencia de la apelación, porque no sabemos si la apelación va a ser declarada con o sin lugar, y los efectos son diferentes, ¿verdad? Dependiendo que diga la sala. Entonces, digamos, resulta lógico que hay que parar, hay que esperar antes de la resolución final a ver qué dice la sala. Una vez que la sala se haya pronunciado y que regrese el expediente, ya se emite la resolución final, si es de que corresponde, ¿verdad? Porque podría ser que en virtud de la apelación ya no tenga que resolverse en determinado sentido o no emitir cierta situación por lo dispuesto por la sala. Bueno, sigamos entonces ahora con el tema que estábamos viendo de la resolución. Habíamos parado porque se trataba de una enmienda de procedimiento. Más adelante dice que se deja sin efecto ni valor alguno. A eso se refiere la enmienda de procedimiento que ya leímos. Dice a partir de la referida resolución, luego ya resuelve conforme a derecho, ¿verdad? Resolviendo conforme a derecho que se tiene por admitido el memorial, etcétera, etcétera, pero en el inciso D dice no ha lugar darle trámite al conflicto colectivo de carácter económico-social en virtud de tratarse de un conflicto de carácter jurídico no discutible en la vía utilizada. Luego, saltémonos los apartados de esa resolución y vayamos hasta el último considerando. Vean, lo que hizo la sala fue incluso razonar o argumentar su decisión con base en algunos aspectos doctrinarios. Dice el último considerando que la ley antes citada regula que al cometerse alguna supuesta violación a un pacto colectivo de condiciones de trabajo en materia y constituye un conflicto de carácter jurídico y no de carácter económico. Y luego menciona a Mario de la Cueva que se hace alusión a este tipo de conflictos. Y ahí, compañeros, dice esta resolución que Mario de la Cueva, al indicar el concepto diferenciativo entre conflictos jurídicos singulares colectivos y colectivos de carácter económico o de intereses, opina que los conflictos económicos o de intereses, que es el de carácter económico social,
versa sobre la creación, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestación de servicios, en tanto que los conflictos jurídicos sobre la interpretación o aplicación del derecho existente. Entonces ahí está claro, compañeros, lo que hicieron ellos fue presentar un conflicto colectivo de carácter económico-social alegando que se estaba incumpliendo un pacto y tenían que plantear el otro conflicto. Imagínense, compañeros, a este nivel, que obviamente quienes plantearon esto fueron los abogados que asesoraban a estas personas. Entonces, por eso es de que, digamos, no obstante que lo hemos hablado en otros momentos, la idea es como refrescar un poco y esa resolución nos aclara o nos distingue un conflicto del otro. Bueno, vamos a anotar algunas otras cosas sobre esto de los conflictos, compañeros. Bueno, ahí podemos anotar, compañeros, sobre los conflictos colectivos. En primer lugar, la definición podríamos anotar ahí, compañeros, que son las fricciones que pueden producirse en las relaciones de trabajo. Así podríamos dar una definición muy escueta, digamos, muy corta, pero que podría servirnos, digamos, para efectos del examen. Repito que es conflictos laborales son las fricciones que se producen en las relaciones de trabajo. Muy bien. En cuanto a las características, compañeros, aquí básicamente hay dos características, uno que se refiere a las personas y otro que se refiere a la materia. Esto para identificar, digamos, para caracterizar un conflicto laboral, desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista de la materia. En cuanto a las personas, compañeros, se trata de sujetos inmersos en una relación laboral, porque si la relación es de otra naturaleza entre las personas, no tendría por qué ser un conflicto laboral. Entonces, las personas, como una primera característica, diríamos que se refiere a los sujetos que intervienen en una relación laboral. Porque, por ejemplo, A y B, si son personas A y B, podrían tener un conflicto de carácter civil, por ejemplo, porque alguien le prestó dinero a otro, por decir algo. Pero podría ser que el mismo A y B es patrono y trabajador. Entonces la relación laboral ya es muy distinta a la relación civil que pudieran tener o de cualquier otra naturaleza. Entonces, en cuanto a las personas, es una característica porque estas personas son sujetos de una relación laboral. Ahora, en cuanto a la materia, compañeros, la segunda característica se refiere a que se trata de conflictos regulados por las leyes laborales. Repito, en cuanto a la materia, podemos anotar que son conflictos regulados por las leyes laborales. Ahora vamos al otro subtema, vamos a la clasificación.
La clasificación, el primer criterio de clasificación serían los conflictos obrero-patronales. Conflictos obrero-patronales. Entonces su nombre lo dice, compañeros. Estos son los conflictos entre trabajadores y patronos, ¿verdad? Que es, digamos, lo que más se da en la práctica. Por eso es el número 1. Entonces repito, conflictos obrero-patronales es un conflicto entre trabajadores y patronos, que es lo que normalmente se da o más recurrente. Pero no siempre, ¿verdad? Porque a veces hay conflictos entre sindicatos, por ejemplo. No sería obrero-patronal si el problema es entre dos sindicatos de trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, este conflicto es el que más se da y el que hemos platicado ya muchas veces y ya lo dijimos hoy. ¿Cómo se clasifica, compañeros? Pero individuales ahí lo dice la compañera, ¿verdad? Entonces lo podemos ir haciendo así, como lo pueden hacer ustedes en sus anotaciones, así que los conflictos obrero-patronales se dividen en individuales y colectivos, ¿verdad? Ahora bien, los colectivos a su vez se subdividen en cuáles. Económicos, sociales y otro de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, digamos, podemos poner aquí de carácter jurídico el número 1 y de carácter económico-social. ¿Sí? Entonces, para que vean de dónde partimos, es un conflicto entre trabajadores y patronos, pueden ser individuales colectivos, los colectivos pueden ser de carácter jurídico o de carácter económico-social. Ahora bien, estos dos, tanto este como este son jurídicos. Es decir, que un conflicto individual siempre va a ser jurídico, al igual que ese colectivo también es jurídico. Para que si quieren lo anotan de esa manera, para que no se les olvide qué relación tiene uno con el otro. Entonces, al ser estos dos jurídicos, estos van a versar sobre la interpretación y aplicación del derecho preexistente. Lo repito, señalamos que los individuales y los de carácter jurídico, estos son conflictos jurídicos. Y al ser jurídicos, entonces, versan sobre interpretación y aplicación de derecho preexistente. Es decir, tienen que haber normas que existan con anterioridad para hacerlas valer. Ahora bien, este otro conflicto de carácter económico-social es distinto a estos otros, básicamente porque aquí no hay derecho preexistente. Entonces aquí podemos anotar en de carácter económico-social que su objeto es mejorar las condiciones laborales y que buscan crear normas. La norma no existe, lo que se quiere es establecer la norma. Por ejemplo, en un pacto, negociar un pacto para que haya una norma que obligue al patrono a cumplir con ciertas situaciones. Entonces, repitiendo, de carácter económico-social, dijimos que su objeto es mejorar las condiciones laborales y que busca crear normas. Entonces ahí terminaría esta primera clasificación, que es la que más nos interesa entender. Ahí estamos, ¿va, compañeros? Desde conflictos obreros patronales, individuales colectivos, los colectivos de carácter jurídico, de carácter económico social, y cada uno de estos tiene una distinción importante. Esto, compañeros,
qué es lo que no entendieron los que plantearon ese conflicto. Por eso lo plantearon equivocadamente, ¿verdad? En esa resolución que se analizó. Bien, entonces vamos aquí a la clasificación 2, ¿verdad? De la clasificación, digamos, inicial que estábamos haciendo. Están los conflictos interpatronales. Conflictos interpatronales, que esto también la denominación lo dice, que es conflicto entre patronos, interpatronales. Entonces sería conflictos entre patronos. Por supuesto que esa clasificación es doctrinaria, compañeros, por ahí lo pueden anotar, ¿verdad? Que es una clasificación de carácter doctrinaria. Y la número 3 sería conflictos intersindicales o intergremiales. Dijimos conflictos intersindicales o intergremiales. Y podemos anotar que son los conflictos entre sindicatos Bien, ese tema, compañeros, aquí termina, ¿verdad? Ya salimos de estos conflictos. Vamos a resolver, aunque sea unas 2 o 3 preguntas para corroborar respuestas del laboratorio número 3. Para que ustedes lleguen ahí sus respuestas, compañeros, que vamos viendo, para ponernos de acuerdo y que las respuestas sean las mismas de todos, para efectos del examen. Entonces abran por ahí sus apuntes sobre las respuestas del laboratorio 3 2024. ¿Alguien nos puede leer la primera pregunta y la correspondiente respuesta, compañeros? ¿Cuál es la respuesta? Digo sindicación o sindicación. Indicación, dice él. Entonces, esa es la respuesta que le dio la compañera. La primera respuesta, para los que no escucharon, es la aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva, que es el primer considerando, digamos, porque no es un artículo, eso está en el primer considerando. Alguien que nos lea la número 2.
el convenio 98 de la OIT establece que deberán adaptarse las medidas adecuadas para estimular y fomentar entre empleadores y las organizaciones de trabajo el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo. Muy bien, esto que dio el compañero es un párrafo ahí de algunas líneas y esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Y eso también está en uno de los considerandos, ¿verdad? Esa respuesta. Vamos con la número 3. ¿Alguien que nos lea la 3 con su respuesta? El reglamento para el trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de empresa o centro de producción determinado regula el procedimiento que deben observar las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el trámite de la negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de empresa o centro de producción determinado. Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 221 y el 94. Bien, gracias. Esa es la respuesta, aunque la vamos a recortar un poco para que no sea tan extensa. Entonces solo vamos a sacar la primera parte de la respuesta donde dice, como respuesta, el procedimiento que deben observar las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hasta ahí podemos dejarlo. Repito, la respuesta quedaría el procedimiento que deben observar las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y es el artículo 1, ¿verdad? Como fundamento, el artículo 1. Alguien que nos lea la número 4. Todo proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo cuando la empresa o centro de trabajo de que trate se ubique en el departamento de Guatemala deberá presentarse a la y como respuesta es Inspección General del Trabajo, artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 221-94. Bien, gracias. Entonces, la respuesta también es correcta, ¿verdad? La respuesta es Inspección General de Trabajo, artículo 2. Inspección General de Trabajo, artículo 2. Vamos con la número 5. ¿Alguien que lo lea? Documento con el que se demuestra que un sindicato está debidamente inscrito y la denominación legal que le corresponde. Sería certificación expedida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General del Trabajo, artículo 2, numeral A del Acuerdo Gubernativo 221-94. Sí, solo que el A es un inciso, ¿verdad? Un inciso o literal, pero no numeral, pero que mencionó ahí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, pero el número, la letra, ¿verdad? Esto lo hacemos para que también tengamos claridad los demás, compañeros, a veces se incurren en ese error. Entonces, efectivamente es certificación expedida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, artículo 2, inciso A. Vamos con la número 6, alguien que la lea. ¿Cuál es el orden? La definición para las 12 terceras partes de la totalidad de su dinero de autorización de los servicios para celebrar actuar al referendo en definitiva del proyecto al número 2, inciso B. Vamos a resumir la respuesta, compañeros, para que no sea tan extensa. La vamos a dejar solo en 2 terceras partes de la totalidad de sus miembros. Esa sería la respuesta, sin lo demás, digamos. Entonces, repito, la respuesta sería 2 terceras partes de la totalidad de sus miembros, artículo 2, inciso D. La número 7, alguien que nos lea. ¿Con cuántas copias se presenta el proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa? Con 2 copias en el artículo 2 del inciso E del Acuerdo Gubernativo 221. Vamos bien, 2 copias, artículo 2,
inciso E. Repitiendo dos copias, artículo 2, inciso E. Vamos con la 8. ¿Alguien nos lee la 8, compañeros? La Inspección General del Trabajo, al recibir la solicitud y propuesta de pacto colectivo de condiciones de trabajo, deberá en el plazo de 48 horas hacer llegar a la otra parte el respectivo proyecto para su consideración por medio de oficio. Artículo 2, último párrafo del acuerdo gubernativo del conjunto 21-24. Muy bien, la respuesta es correcta, ¿verdad? Es oficio, artículo 2, último párrafo. Vamos con la 9, ¿alguien pondría la 9? La Inspección General del Trabajo, al recibir la solicitud, la Inspección General del Trabajo debe remitir copia de lo actuado dentro del plazo de 24 horas cuando se trate del Departamento de Guatemala a la Sección de Información, Registro y Archivo de la Oficialía Mayor. Artículo 2, último párrafo del Acuerdo Gubernativo 221-94. Es correcto, es la respuesta, sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor, artículo 2, último párrafo. Y la número 10. Para iniciar el procedimiento de información, cuando se trate del Departamento de Guatemala, la sección de información, registro y archivo de la Oficina Mayor, Muy bien, la respuesta es sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor, artículo 3, primer párrafo. Vamos a quedar ahí, compañeros, nos vemos el viernes. Buenas tardes.